La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros Ivania Mazari, coordinadora de evaluación y análisis del IMCO, y vamos a hablar del Índice de Competitividad Urbana 2021. Ivania, muchas gracias por estar con nosotros. Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, saludamos. El gusto es todo mío estar acá. Gracias. Ivania, ¿nos quieres platicar cómo se conforma este índice de competitividad? Sí, claro. Mira, lo que trata de buscar, más bien lo que mide el índice, es qué capacidad tienen estas zonas metropolitanas en atraer y retener talento de inversión. Para ello, lo que nosotros hacemos es evaluar 10 temas que son fundamentales para la competitividad. Con estos temas vamos desde las percepciones de seguridad, por ejemplo, el manejo sustentable del medio ambiente, qué tan equitativa es la sociedad en términos de género, cómo son sus sistemas de salud, el tema de educación, la conectividad de la misma, si es una ciudad que atrae a la innovación y la está generando, temas de participación ciudadana y gobierno. Por mencionar algunos, son varios los temas en 10 conceptos generales y lo que hacemos es hacer estos ranqueos para mostrar qué ciudades están haciéndolo bien en estos temas y cuáles desafortunadamente están quedando rezagadas. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es la metodología? ¿Cómo llegan a conocer exactamente el comportamiento en estos indicadores? Nosotros nutrimos, lo que hacemos en términos generales es unir todos estos temas buscando fuentes que sean de prestigio en su medición. La mayoría de ellas, por ejemplo, de las encuestas que utilizamos provienen de INEGI o algunas provienen ya sean de dependencias que tienen la obligación de reportar dichas cifras, como por ejemplo Conagua, o organizaciones de la sociedad civil, las cuales son las encargadas, se dedican a hacer registro de temas diversos, como por ejemplo artículo 19 con el tema de la prensa. Uh-huh. Nosotros lo que hacemos es juntar todos estos indicadores que ya vienen de otra fuente, nosotros hacemos la limpieza, hacemos que estos datos sean a nivel zona metropolitana para poder hacerlos comparables y hacemos estos 10 temáticas, hacemos una clasificación de cuáles son las variables económicas, que tiene que ver, por ejemplo, con crédito a empresas, el tamaño del mercado hipotecario, qué tanto está creciendo los sectores de esa zona metropolitana, qué tan diversa es. Y estamos haciendo estos rankings temáticos y además tenemos uno general, donde tenemos a los 10 temas que tienen el mismo peso, porque los 10 son importantes, y hacemos un ranking para mostrar dónde están las posibles ventajas y desventajas de cada zona metropolitana. Uh-huh. Claro. Ahora, ¿qué representa este índice de cara a las percepciones que luego se tienen de cada una de las entidades, de las ciudades que están ahí analizadas y metidas en el índice, y en las zonas metropolitanas como no sé, la nuestra, La Laguna? Porque por lo menos acá la percepción es ¿por qué Saltillo avanza tan rápido y nosotros no podemos avanzar todo lo que quisiéramos? Porque ellos tienen un nivel de competitividad muchísimo mayor que nosotros. Y entonces hay una serie de especulaciones al respecto. ¿Para qué sirve el índice? Empezaría primero por la parte de cómo hacemos los cortes por tamaño. El tema de que por qué a Saltillo le va muy bien, pero en su categoría. Es decir, es una ciudad, digamos que mediana, de 500,000 a 1,000,000 de habitantes, y lo que nosotros hacemos al hacer cortes poblacionales es comparar ciudades que tienen complejidades y dinámicas similares. En el caso de La Laguna, la población que concentra la hace más similar a las problemáticas que enfrentan Querétaro, Puebla, Juárez, y a las problemáticas que enfrentan ciudades medianas como Mazatlán y Hermosillo. Eso por una parte. Entonces, también lo que estamos mostrando con esto, hacer estas separaciones, es que también las problemáticas, por ejemplo, en el tema de movilidad, es mucho más complicado hacer planeación cuando concentras tanta población por diversos temas. Eso es la primera que mostraría. La segunda es, ¿para qué sirve? Esto es como una fuente de información donde te facilita el no tener que buscar en todas estas fuentes que acababa de comentar, de Conagua, de INEGI, centrar toda esa información y bajo opiniones de expertos de cuáles son los factores que deben de hacer atractivo una ciudad para la inversión, para atraer el capital humano, que es fundamental. ¿Cómo están en estas características las ciudades? Muchas veces tenemos ese contexto de vivimos las ciudades quienes lo habitamos y sabemos sus problemáticas. Esto lo que busca es ponerle cifras y poder dimensionar cuáles son las brechas entre una ciudad y otra y cuáles son las problemáticas de cada una de las ciudades
Y para hacerlas más atractivas, que es lo que todos queremos, ¿qué deberíamos de poner los pequeños alquileres o las pequeñas notas para la planeación de las políticas públicas? Uh-huh. Ivania, buenos días. Saluda a Manuel Cerrato. Algo que nos llamaba la atención en el análisis concretamente de los resultados de La Laguna, de este índice, es que, por ejemplo, salimos muy bien en gobierno y en sistema político, pero salimos sumamente mal en economía, en precursores, en innovación y en relaciones internacionales, que ahí estamos en último sitio con una calificación baja en las ciudades de 500,000 a 1,000,000 de habitantes. ¿Cómo se puede entender que andemos tan mal, por ejemplo, en economía, precursores e innovación, pero también en gobierno y sistema político? Aquí lo que debemos pensar, y cuando hablamos como por temáticas, es qué es lo que se está midiendo. En gobierno lo que tenemos principalmente que les va muy bien es la planeación urbana. El crecimiento de La Mancha en los últimos años ha crecido menos la superficie de lo que ha crecido la población. Es decir, están creciendo de una forma más ordenada. Además, estamos viendo que las viviendas intraurbanas, que lo que queremos es que se ubiquen en lo más cercano a los centros de trabajo, para reducir tiempos de traslado, etcétera. Sí se están viendo políticas y han tenido buenos resultados en esos indicadores. Pero bien comentas, por ejemplo, en precursores, nosotros lo que medimos es el tema de conectividad y también un tema de transporte. Sin embargo, aquí la inversión en transporte público y el presupuesto destinado a transporte no motorizado, que es todo este transporte que tiene relación, como por ejemplo las ciclovías, los pasos peatonales, las áreas que permiten caminar, ¿no?, por toda la ciudad, debes de estar usando medios más contaminantes como por ejemplo el automóvil. Estos porcentajes se han disminuido o prácticamente son ceros a comparación de la participación del Fondo Federal para Movilidad. Entonces, son temáticas que iban muy bien en la planeación urbana, pero en el tema de transporte les falta poner ciertos puntos, sobre todo presupuestales. Y en ese sentido, Ivania, las propuestas que siempre emiten como instituto en cada uno de sus reportes e informes, ¿qué tanto son atendidas? Por ejemplo, aquí, dividiéndolo por sectores, pues al final de cada uno pues hacen una serie de propuestas. ¿Cómo dirías que son tomadas por la autoridad o quienes deben tomar decisiones? ¿Sí les han hecho caso? Muchas ciudades, por ejemplo, incluyen estas propuestas para ya después sus planes de urbanización o ven que se están focalizando como alguna propuesta. La verdad es que hemos recibido buena interacción con varias ciudades, es decir, que nos llegan a buscar para conocer un poquito más a fondo ciertas propuestas, para ver cómo las pueden implementar. Pero en general lo que estamos haciendo con este reporte es dimensionar los problemas con esta cifra y al final de ver nosotros como centro de investigación las dos posibles propuestas que podrían hacer que todas las ciudades en su conjunto avanzaran. Algunas ya la han aplicado como temas de regulación, temas de digitalización de gobierno, etcétera, mientras que otras ciudades todavía no. Entonces, ahí podríamos ver como qué tan adaptados están para un tema y otro. Y sobre todo muchas ciudades lo que buscan es irse por las propuestas en donde tienen mayor área de mejora. Ivania Massari, te saluda Arturo González, buenos días. ¿Cuál es el, digamos, común denominador de las deficiencias que encuentran? Me queda claro que la realidad de cada ciudad, cada zona metropolitana es diferente. Sin embargo, sí se puede detectar algún patrón, algún indicador que en términos generales podemos decir qué es lo que está fallando principalmente en México. Bueno, en términos generales, hablando de zonas metropolitanas, podríamos estar hablando sobre todo, por ejemplo, las finanzas públicas en el tema de ingresos propios. Los últimos datos nos muestran una caída en los ingresos propios, lo que hacen que las zonas dependan más de las participaciones federales. También vimos una caída generalizada en lo que es la inversión extranjera directa neta. Es decir, los flujos que entran o salen de la zona metropolitana como por inversión, cayó 18% en promedio. Pero estos de los promedios también hay ciertas ciudades que han tenido ventaja. Por ejemplo, Guadalajara es de las pocas ciudades donde esto no sucedió. De hecho, la inversión extranjera directa neta se incrementa. Entonces, eso es lo que queremos justo hacer. Mostrar cuáles son las ciudades que han mostrado estas ventajas, incluso con los resultados generales, y ver qué políticas se han estado aplicando para poderlas emular en el resto. Porque al final de cuentas, lo que queremos es todas las ciudades mexicanas sean más competitivas. Y otro tema que es importante, que desafortunadamente se notó el último año, es la caída en la cobertura educativa.
El porcentaje de niños de 14 años o menos con cobertura se reduce en todas las ciudades por todos los tamaños. Entonces lo que estamos notando mucho es y poner el foco en la educación. Es un tema muy importante, sobre todo para nuestra medición, que está buscando captar el capital humano. ¿Será en este caso por la pandemia? ¿Tiene que ver, detectaron eso? O sea, de muchos niños que abandonaron la escuela. En sí no hay datos oficiales de abandono todavía. Lo que teníamos es las marcas de matrícula de los niños que se inscribieron. No sabemos si incluso de esos niños que se llegaron a inscribir todavía hay un abandono mayor. Pero de matriculación o inscripción sí vimos una caída en promedio en todos los tamaños de ciudades. Sobre todo las ciudades más afectadas fueron las más grandes. Claro. Estamos hablando con Ivania Mazarí, coordinadora de evaluación y análisis del INCO. Y bueno, uno de los temas que me parece interesante que comentas, de las finanzas públicas, de los ingresos de las ciudades. Este tema que se repite en casi todos los municipios, luego tendría que ser, difícilmente lo pueden abordar desde lo local cada uno de las autoridades municipales, ¿no? Tendría que ocurrir algo a nivel nacional, una reforma fiscal que les dé a los municipios más peso a la hora de recaudar. Y en este sentido, ¿llevan a cabo alguna recomendación general, a lo mejor al Congreso de la Unión, para que legisle sobre este tema? Aquí lo que nosotros hacemos, el tema de ciudades, la verdad es que sí hay muchas prácticas que uno pensaría que son respuestas de la federación, pero sí hay pequeñas cosas que se pueden hacer y han mostrado buenos resultados en otras zonas metropolitanas. Por ejemplo, el tema del pago del predial, no estamos hablando de aumentarlo con tal o algo así, sino la facilidad de hacer el pago. Por ejemplo, ciudades como hace unos años, en 2014, se aplicó una muy buena política en Puebla. Lo único que hicieron fue facilitarle al ciudadano no tener que ir hasta la cabecera para hacer el pago. Les acercaron las casillas, les acercaron unos módulos para hacer los pagos y vieron que la recolección o la recaudación de este impuesto mejoró muchísimo. Entonces, hay ciertas políticas que se pueden hacer a nivel local para que justo esos recursos que llegan de cuenta propia, por decirlo así, tienen mayor facilidad para poderlos gestionar, lo puede hacer las ciudades. Entonces, si bien no viene mal una reforma federal, las ciudades también tienen que tomar papeles en donde puedan resolver sus propias problemáticas en estos temas. Sí, exactamente, Ivania. Y bueno, en ese sentido sabemos que uno de los retos y de los pendientes y de las problemáticas pues fuertes que está enfrentando el país pues ha sido la violencia en todas sus formas, desde lo que tiene que ver con delitos de alto impacto o cuestiones asociadas al crimen organizado, como por ejemplo Zacatecas, que por estos días ha sido el foco de ese tipo de violencia, y por otro, bueno, la violencia doméstica, la violencia familiar. Hoy en la conmemoración del 25N, pues por supuesto las cifras de violencia de género vemos que son sumamente alarmantes y ha sido una tendencia en los últimos años, por desgracia, en nuestro país. Todo esto, ¿cómo impacta en el índice de competitividad de las regiones, de los estados, o cómo nos tiene de cara pues a la comunidad internacional como nación, Ivania? Pues mira, uno de los temas importantes, y nosotros justo en ciudades lo que hacemos es medir las tasas, por ejemplo, de robo de vehículos, tasas de homicidios, la percepción de seguridad, qué tan segura se siente la gente al salir de la calle, incidencia delictiva. Para el año que estamos analizando, que era 2020, lo que estamos viendo es que, en general en este tema, ¿no?, que habían caído mucho las tasas de delitos en términos generales. Pero si nos vamos a los pequeños detalles, podemos ver que en ciudades como Celaya y León, presentan aumentos en estas tasas. Eso es como una de las formas que vemos. Solamente para comentar, el caso específico de Celaya, la tasa de homicidios prácticamente se duplicó en solo un año. Entonces, eso sí son temas que se deben de considerar, sobre todo porque la percepción de seguridad y el Estado de Derecho es uno de los principales temas que tiene que ver también pues, si una persona quiere decidir ir a vivir a cierta ciudad o invertir su capital ahí. Esa por una parte. Algo que hemos notado en nuestros estudios que hemos hecho, como por ejemplo el caso internacional, es que en México hay una muy mala percepción de la policía. Tenemos muy poca confianza en ellos. Por ello siempre estamos muy propositivos en el tema de pues, la policía local debe de tener todos los recursos necesarios para su aplicación de sus tareas,
también tener mejores salarios y también capacitación. Entonces, creemos que ese es uno de los focos que se deben de tratar, el tema de policías para el tema de seguridad. Ujú. Muy bien, Ivania, pues muy agradecidos por la presencia de ustedes. El estudio completo se puede ver con más detalle desde la página del IMCO, ¿cierto? Así es, tanto el estudio completo con todas las cifras y fichas disponibles para cada una de las ciudades se encuentran disponibles en www.imco.org.mx. Muchísimas gracias, Ivania. El gusto ha sido mío. Hasta luego. Ivania Mazarí, coordinadora de evaluación y análisis del IMCO. Y nos dicen acá, no somos una ciudad que esté en la primera línea para la instalación de empresas. El uso de la bicicleta está limitado o con poca expectativa por el clima. Una limitación para la instalación de empresas es la disposición ilimitada del agua. Mientras no lleguen nuevas empresas, la situación laboral y por ende económica no mejorará. Seguiremos con una fuga importante de talentos. Torreón, hay que decirlo, como gobierno municipal, está muy por encima de la media nacional en la proporción de los ingresos propios contra ingresos totales. Son mayores que los de Saltillo, por ejemplo. Los ingresos propios de Torreón superan más del 30% de sus ingresos totales. La media nacional no supera el 10%. Yo creo que hay cosas muy buenas, por supuesto. Hay acciones, pero además también logros que hay que ponderar y que hay que priorizar en el análisis, pero también hay que reconocer, o sea, porque es una realidad. Las inversiones que se hacen en Saltillo son muy distintas a las que se hacen en Torreón. La inversión pública y privada. Sí, y esto de la recaudación, digo, también son cuestiones que tienen que ver con la geografía. Por ejemplo, el caso de Torreón, la mayor parte de la población está concentrada en un espacio en el norte del municipio, y no es lo mismo a lo mejor en el caso de Ciudad Lerdo, que es un municipio muy grande, muy rural, donde se complica la recaudación, justo lo que comentaba Ivania, ¿no? El tema del traslado para hacer el pago del predial, qué tantas facilidades existe para que lo pague la población rural. En el caso de Torreón, la población rural es poca, cada vez es menos, y la población urbana está muy concentrada en un área específica. Entonces, eso también opera, eso también tiene mucho que ver para la eficiencia de recaudación. Claro, también las políticas y las medidas que aplique el gobierno municipal, ¿no? Pero bueno, eso es una parte, ¿no? El tema de la recaudación, pero por eso son varios indicadores, ¿no? Que una cosa es qué tanto recaudas y la otra es cómo lo ejerces. Y a qué le apuestas, a qué le inviertes, a qué servicios, a qué obras, ¿no? Exacto. Miren, son las 8:07 a.m. Esto es Contextos, quédese con nosotros. Jueves 25 de noviembre, saludamos a todos los laguneros radicados fuera del entorno de la laguna, pero que están siempre pendientes de su tierra. Así es que para ustedes un saludo y un abrazo donde quiera que se encuentren. Contextos